A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Hubo en Brasil en el siglo XVIII una especie de profetas extraños que iban de pueblo en pueblo. Generalmente eran ingleses o franceses que habían caminado mucho mundo y que llevaban un maletín lleno de objetos extraños y la cabeza llena de ideas. Las ideas, después de haber visto tanto mundo y de conocer tanta realidad, eran casi siempre rebeldes, y los objetos extraños de sus maletines servían para aliviar el dolor de muelas. Eran los dentistas ambulantes de la época. Y en ese mismo siglo, hubo un muchacho brasilero llamado José Joaquín da Silva Xavier. Su vida la había iniciado como arriero, llevando mulas con mercancías de acá para allá, hasta que coincidió con algunos dentistas ambulantes, de los cuales aprendió el oficio. Dicen que aquellos dentistas iban de pueblo en pueblo, dejando a la gente con algunas muelas de menos, pero con algunos libros de más. Y esos libros, objetos valiosos, empezaban a ser leídos y se convertían en la semilla de muchos sueños que antes parecían imposibles. El sueño de la libertad, por ejemplo. El sueño de la independencia frente al imperio. Esos sueños calaron hondo en aquel joven, José Joaquín da Silva Xavier, que desde entonces recorrió el país predicando la insurrección y calmando dolores dentales. Por eso lo llamaron Tiradentes. Y Tiradentes sacaba muelas y exponía ideas. ¿Cómo sería el aspecto militar de la lucha, la libertad de los esclavos, la propiedad de la tierra? ¿Y cómo serían el escudo y la bandera? ¿Dónde estaría la capital? ¿Cómo serían las escuelas para los niños y para los viejos que quisieran aprender a leer? Tiradentes al final fue mártir de sus sueños. Pero más que su final, hoy recordamos que había nacido un día como hoy, 12 de noviembre de 1748. Y que no podemos olvidar su sueño de un mundo con más dignidad y menos dolor. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Titulares. Presidente Noboa, sobre el paso del IES al Ministerio de Salud Pública, la atención no se altera, cambia la gestión. Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presenta informe sobre supuestas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el paro en Ecuador. Yas Unidos demanda al gobierno nacional por no detener la explotación petrolera del Yasuní ITT. John Pollitt, hijo del excontralor Carlos Pollitt, solicita una pena menor en los Estados Unidos. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del noticiero Telesucesos. Sean ustedes bienvenidos. Presidente Noboa, sobre el paso del IES al Ministerio de Salud Pública. La atención no se altera, cambia la gestión. El presidente Daniel Noboa aseguró este 12 de noviembre que el traspaso administrativo de los hospitales del IES al Ministerio de Salud Pública no afectará la atención a los afiliados, sino que busca optimizar los recursos y eliminar la duplicidad en citas médicas. El servicio no se modifica en absoluto, la administración cambia, pero la función del IES se mantiene, enfatizó Noboa, al aclarar que el Seguro Social continuará financiando los servicios que ofrece. El mandatario explicó que el directorio del IES firmó la adjudicación del sistema HealthBeer, que sustituirá al antiguo call center para derivar pacientes a clínicas públicas o privadas. Con este nuevo sistema, dijo, se pretende acabar con el negocio de las derivaciones médicas. El presidente fue tajante ante los cuestionamientos al director del IES, Edgar Lama, y las acusaciones de favoritismo. Aseguró que las denuncias carecen de sustento y que existe un sistema de prelación y pagos verificables. Agregó que Lama prepara una demanda civil contra quienes lo acusan.
Noboa también confirmó la contratación de la empresa Salog de origen japonés y con experiencia en Perú para manejar el inventario y distribución de medicinas en el sistema público. La implementación tomará entre 2 y 3 meses y busca eliminar la corrupción que existía en las compras descentralizadas. Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presenta informe sobre supuestas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el paro en Ecuador. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos entregó la mañana de este miércoles 12 de noviembre su primer informe sobre lo sucedido en términos de derechos humanos en los 31 días que duró el paro vivido en Ecuador y que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, luego de que el presidente de la República, Daniel Noboa, eliminara el subsidio al diésel. Según Vivian Hidrobo, coordinadora de la alianza, el equipo de trabajo en los días de protesta registró graves violaciones de derechos humanos y el uso abusivo de la violencia estatal contra personas, manifestantes, comunidades, dirigentes sociales y población urbana en varias ciudades del país. El informe de verificación señala que de los más de 700 reportes de violaciones de derechos humanos recibidos por integrantes de la alianza, solo 391 fueron verificados y validados por el equipo de análisis como casos en los que se configuraba violencia de derecho. De estos reportes, explicó Hidrobo, se habría podido identificar 206 personas detenidas, 473 personas heridas, y al menos 25 graves, 16 desaparecidos de corta duración y 2 personas fallecidas por el uso de violencia pública. Otro dato que es parte del informe señala que el 75% de los incidentes de violencia de derechos humanos ocurridos durante el mes del paro, lo cual fue conocido por el equipo del análisis, ocurrieron en las provincias de Imbabura y Pichincha, y el otro 25% corresponden a casos ocurridos en otras provincias del país. Una demanda por incumplimiento de sentencia presentó el colectivo ambientalista Yas Unidos, en el que se acusa al gobierno de Daniel Noboa de no dar cumplimiento a la suspensión de las actividades de extracción petrolera en el bloque 43 del Yasuní, ITT ubicado en la Amazonía ecuatoriana. El 20 de agosto del 2023 se hizo una consulta popular en la que la población decidió que el crudo del ITT se mantenga bajo tierra. Previamente, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para que se lleve a cabo este plebiscito y dispuso el cumplimiento de determinadas medidas para que, en el caso de un pronunciamiento afirmativo, el gobierno haga un retiro progresivo y ordenado de las actividades relacionadas a la extracción de petróleo en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales. Dispuso además que el Estado no puede ejercer acciones tendientes a iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del bloque 43 en los campos Ispinco, Tambococha y Tiputine, ITT. Sin embargo, la voluntad popular no se ha cumplido, cuestionaron los proponentes. Agustín Grijalva, abogado de la organización Yas Unidos, explicó en una declaración de prensa de este 12 de noviembre del 2025 que se ha incumplido con el dictamen de la Corte Constitucional y los resultados de la consulta popular, por lo que solicitó que como medidas de reparación se suspenda de inmediato la actividad petrolera, que se emita un cronograma que viabilice el cierre progresivo de la planta petrolera y que se sancione a las autoridades pertinentes con la destitución de sus cargos. Pollitt, hijo del ex contralor Carlos Pollitt, solicita una pena menor en los Estados Unidos. El ecuatoriano John Pollitt, hijo del ex contralor Carlos Pollitt, solicitó a la jueza federal Kathy M. Williams que lo sentencia a un máximo de 28 meses de prisión, una pena menor a la recomendada por las guías federales de Estados Unidos. La petición fue presentada el 11 de noviembre del 2025, días antes de su audiencia de sentencia en Miami. En el documento, la defensa argumenta que Pollitt hijo cooperó con el gobierno estadounidense, participando en sesiones de interrogatorios tras las declaraciones de culpabilidad y aportando información sobre otros posibles implicados. John Pollitt también informó que al momento de dictarse la sentencia habría pagado la totalidad de la retención ordenada, $16.5 millones, para lo cual vendió bienes adquiridos antes del hecho de investigación.
En su moción, la defensa subraya que el acusado aceptó su responsabilidad de manera temprana, al declararse culpable poco después de ser acusado. Además, asegura que una condena reducida de 28 meses sería una pena severa pero justa, proporcional a su grado de responsabilidad y a las circunstancias personales del caso. El texto concluye con un llamado a la jueza para que ejerza su discreción con humanidad. La Agencia Nacional de Tránsito ampliará horarios tras fallas en el sistema informático. La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, informó que el sistema AXIS 4.0 volvió a funcionar con normalidad y que los servicios están operativos a escala nacional. La institución emitió un comunicado. La entidad este 11 de noviembre del 2025 comunicó que para agilizar la atención y reducir el tiempo de espera, las agencias ampliarán sus horarios durante esta semana. Con esta medida, los ciudadanos podrán realizar sus trámites de licencias, matriculación vehicular, certificados y otros servicios sin mayores demoras. La ANT también indicó que las personas que tenían turnos agendados para los días 7, 10 y 11 de noviembre podrán acercarse a cualquier agencia en el transcurso de la semana. Para ser atendidos, deberán presentar el turno impreso y cumplir con los requisitos exigidos para cada trámite. De esta manera, la institución busca evitar congestiones y facilitar la atención de los usuarios afectados por la suspensión temporal del sistema. La ANT explicó que el sistema AXIS 4.0 forma parte del proceso de digitalización y modernización de los servicios de tránsito en Ecuador. Esta plataforma permite realizar trámites en línea y conectar los registros de licencias, vehículos y multas en un solo sistema integrado. Los ciudadanos pueden consultar los horarios extendidos y los puntos de atención habilitados en el sitio web oficial de la ANT y sus canales digitales. Enorme tarea. El sábado 8 pasado se dio en Bolivia el cambio de gobierno con la posesión de Rodrigo Paz como presidente y la salida de Luis Arce tras terminar su periodo presidencial. La transición se enmarcó dentro de pautas democráticas muy normales, lo que podría llevar a pensar que en el país se habría vivido una democracia ordenada, ejemplar, cuando en realidad la realidad es muy lejana a ese cuadro. Es notable, sí, que el proceso electoral se haya desarrollado de manera pacífica, sin incidentes mayores y con sujeción a las normas que rigen cualquier elección ordenada, y que el traspaso del poder igualmente haya sido normal. Hasta aquí llegamos con lo que podríamos llamar normal para un país, pues tanto el pasado como el futuro presentan realidades de una naturaleza para nada normales. Viniendo desde el pasado, el inicio del régimen del MAS en 2006, con la elección de Evo Morales para la presidencia, tras un agitado periodo conflictivo en Bolivia en el que Morales es actor principal, al precipitar la caída del gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez en 2003, con el consiguiente caos que le abrió el camino a Morales al poder, junto a su partido socialista, inspirado, como se puso de moda en aquel momento, por el socialismo del siglo XXI, la franquicia político-delincuencial que se instaló en Venezuela y se difundió por todo el continente. Conviene recordar estos antecedentes para explicarnos las acciones que Morales ha llevado adelante luego de su precipitada salida del poder por el rechazo general al fraude electoral perpetrado por él en las elecciones de 2019, como lo evidenció el informe de la Organización de Estados Americanos. Para evitar la amnesia tan extendida al tratarse de gobernantes socialistas, recordemos también que la pretensión de reelección perpetua que Evo planteó al país en 2016 en un plebiscito fue contundentemente rechazada en las urnas por el país y que, pese a ello, por intermedio de una corte sumisa que dictó una estrafalaria sentencia que reconocía el derecho humano de Morales a ser reelecto por encima de la legítima voluntad de la mayoría de los 5 millones de bolivianos.
queda retratado de cuerpo entero el talante totalmente antidemocrático de Morales y su disposición para recurrir a cualquier arbitrio para mantenerse en el poder, del fraude al sometimiento de tribunales y jueces a sus caprichos. Si a esto se agregan sus conductas con niñas menores de edad a las que estupra y embaraza para negarse a reconocer luego a sus hijos, tenemos muy claro el perfil psicológico de quien gobernó Bolivia por más de una década y que pretendió continuar haciéndolo por medio de su delfín, Luis Arce, tras las elecciones que se cumplieron en 2020, convocadas por la presidenta Jeanine Áñez, quien legalmente se hizo cargo de la presidencia luego de las sucesivas negativas de quienes debieron asumir sus responsabilidades tras la fuga de Evo Morales, que abandonó sus funciones para, con la complicidad de AMLO y del gobierno mexicano, huir del país para evitarse ser juzgado por el fraude cometido. Ni el vicepresidente de la República, ni quienes lo debieron suceder ante su negativa a posesionarse como presidente, función para la que fuera electo en la misma papeleta que Morales, los presidentes del Congreso, el del Senado, ninguno quiso asumir su deber pretendiendo dejar a Bolivia en el limbo, carente de autoridades que la representaran. Una traición a la patria vergonzosa. Increíblemente, a quien sí tuvo el coraje de enfrentar una complicadísima sucesión, la señora Áñez, que gobernó a lo largo de algo menos de un año, que convocó a elecciones en las que triunfó Luis Arce, el que supuestamente sería burropié de Morales. Uno de los tribunales al servicio del MAS ordenó el encarcelamiento de Áñez por unos delitos inverosímiles acomodados para alinearse con las versiones de golpe de Estado invocadas por Evo y el MAS tras su fracasado fraude electoral. Sin el básico derecho a la defensa, sin respetar ningún fuero legal por su condición de presidenta de la República, fue sentenciada a 10 años de prisión, de los cuales cumplió casi 5, una demostración de esa figura legal que los socialistas del siglo XXI han acuñado, el lawfare, como denominan a las acciones jurídicas contra sus delincuentes. Como cabía esperarse de un sistema de justicia que se vendió por años al MAS ante el cambio de curso por la aplastante derrota de este, seguramente estarán buscando salvar los muebles con su tardía orden de liberación de la presidencia a la puerta del cambio de gobierno. Valga recordar también que sería en el gobierno de Morales, a partir de 2011, cuando se estableció que el nombramiento de jueces fuera por elección popular, arrastrando al país al fondo del índice de Estado de Derecho, al puesto 131 de 143. Solo Venezuela, Nicaragua y Haití se sitúan por debajo suyo en la región, aunque con la adopción del mismo criterio por parte de México se tendrá pronto a otro serio competidor. La tarea que el nuevo gobierno boliviano tiene por delante es en verdad titánica y desde una variedad de frentes. El jurídico ciertamente requerirá una reingeniería profunda para reconstruir confianza en un sistema judicial destruido por la corrupción y por la manipulación política, única manera en que el país pueda reencontrarse bajo el paraguas del respeto a los derechos y el cumplimiento de la ley por los ciudadanos, sin excepciones por raza, condición o género. Entre sus tareas inmediatas estará poner en cintura a Evo Morales, convertido en el árbitro de la permanencia de los gobiernos, vaca sagrada del socialismo del siglo XXI, pedófilo y violador impenitente al que nadie se atreve a capturar pese a las órdenes de la justicia en su contra, refugiado entre cocaleros y narcotraficantes en su reducto del Chapare. Esa será una prueba de fuego para el nuevo gobierno, pues Morales ha demostrado
poder movilizar sus grupos de choque para desestabilizar al gobierno e imponer por la fuerza su voluntad, como puede relatar su heredero político y opositor posterior, el expresidente Arce. Otra tarea insoslayable será la de recordarle permanentemente a su pueblo las dramáticas condiciones en que recibe el país, con sus reservas internacionales liquidadas, sin dinero para atender los elementales pagos de gasolina y diésel que han paralizado al país, precipitándolo, igual que los otros socialismos del siglo XXI, al abismo inflacionario donde las víctimas principales son justamente las menos favorecidas, esas que, finalmente, tras casi 2 décadas de ser engañadas y utilizadas, tomaron en las urnas la decisión de no serlo más. Que el presidente Paz tenga el coraje de tomar medidas duras, que debidamente explicadas como parte de la nefasta herencia populista, serán comprendidas y asumidas por una población harta de mentirosos y ansiosa por una esperanza de futuro. Ojalá el presidente no se deje impresionar por campañas de desinformación y deformación que de seguro vendrán desde los socios ideológicos de aquella desgraciada franquicia del socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Pacientes protestan en Quito por pagos pendientes del IES a las dializadoras. Un grupo de pacientes de las clínicas dializadoras se concentró este 12 de noviembre de 2025 frente al edificio Zarzuela del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES en el sector de La Mariscal, norte de Quito, para protestar y exigir el pago que mantiene la entidad y el Ministerio de Salud con esos prestadores de salud. La protesta de este miércoles se registró después de que el martes otro grupo similar de pacientes con tratamiento de hemodiálisis y prestadores de servicios médicos protestó en el centro de Guayaquil por la falta de pago a las clínicas de diálisis. Las protestas se dan mientras el IES informó que ha entregado medicinas e insumos para los pacientes de enfermedades oncológicas raras, catastróficas y psiquiátricas, sin precisar los montos invertidos en la adquisición ni los nombres de los medicamentos. Una falta de transparencia que ha sido cuestionada. El pasado 5 de noviembre, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, solicitó al Contralor General del Estado, Mauricio Torres, que realice una auditoría al proceso emergente de compras de medicamentos que han efectuado tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el fin de verificar la identidad de los proveedores de insumos a través de los datos que posee la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y los procesos de compras que emitió la Procuraduría y el Consejo Directivo del IES. La atención pública se centró en el Seguro Social las últimas semanas por un examen de Contraloría que señala supuestas irregularidades en los pagos a clínicas vinculadas a la familia del presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama. Banecuador impulsa la transición energética con créditos para paneles solares. Banecuador lanzó en Cuenca el crédito Transición Energética. Es un producto financiero que busca impulsar la generación de energía renovable en Ecuador. Este crédito permitirá a micro, pequeñas y medianas empresas acceder a recursos para instalar paneles solares fotovoltaicos, reducir su consumo eléctrico y fortalecer la transición energética nacional. Durante el foro Finanzas Sostenibles, Financiamiento Público para la Transformación Energética, el presidente del directorio de Banecuador, Eduardo Peña, destacó que este producto es una herramienta concreta para que el sector productivo, especialmente el turístico, adopte tecnologías limpias y reduzca su dependencia de fuentes no renovables. En su primera fase, el programa instalará paneles solares en 1.000 establecimientos turísticos distribuidos por todo el país. Cada negocio recibirá entre 20 y 40 paneles solares, dependiendo de su consumo energético. Además, se implementarán medidores bidireccionales, que son dispositivos que contabilizan la energía generada por los paneles y la descuentan del consumo total facturado por la empresa eléctrica. Los establecimientos que se sumen al programa recibirán una certificación verde otorgada por la Subsecretaría de Turismo, que acreditará que al menos el 80% de su energía proviene del sol. Este sello, que podrá exhibirse en la entrada del local,
se convierte en un distintivo de compromiso ambiental y energía limpia, cada vez más valorado por los turistas nacionales e internacionales. Los créditos van desde 1.000 hasta 3 millones de dólares, con plazos de 36 a 60 meses y un periodo de gracia de 6 meses. El costo promedio de una instalación solar oscila entre los 15.000 y los 20.000 dólares. Esa inversión puede recuperarse en poco más de 2 años gracias al ahorro energético. Ajuste en margen de utilidad por galón de gasolina no afecta el precio al consumidor. El ajuste técnico en el margen de comercialización de las gasolinas Extra y Ecopaís de 3 centavos no sube el precio final ni lo pagará el consumidor, indicó el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, Ivo Rosero. Este sector se pronunció este miércoles 12 de noviembre, un día después de que la presidenta encargada María José Pinto emitió el decreto ejecutivo 209 en el que se dispuso que el margen de utilidad para los distribuidores de combustibles suba 3 centavos. Este es un ajuste al precio en terminal a la comercializadora que vende a las gasolineras, por lo tanto no afecta al cliente final. Esos 3 centavos adicionales son repartidos entre transportistas, comercializadora y distribuidora. Rosero indicó que el 11 de noviembre del 2025 fue una fecha histórica para los distribuidores y para el país, porque luego de 23 años de un injusto congelamiento del margen en centavos, se realizó este ajuste. Adicionalmente, a partir de las 0 horas de este 12 de noviembre de 2025, la gasolina Extra y Ecopaís costarán $2.84 por galón en todo el país. Se trata de una disminución de 7 centavos respecto al valor anterior, que era de $2.91. El nuevo precio se aplicará durante un mes, hasta el 11 de diciembre, según lo establecido por el presidente del gobierno, Daniel Noboa. Esta baja se explica por el funcionamiento del sistema de bandas vigentes desde julio de 2024, que ajusta mensualmente el precio de los combustibles, tomando como referencia las variaciones del petróleo en el mercado internacional. En Radio Sucesos estuvo Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana. Hizo un análisis de la próxima consulta popular. Escuchemos lo que dice. Sí, como usted había mencionado, estamos ya a poquísimos días de un momento importante y crucial para el Ecuador. ¿Por qué digo que es crucial? Porque dentro de las preguntas, una quizá para mí la más importante es la pregunta a la ciudadanía de si está de acuerdo o no con que se cambie la Constitución o se redacte una nueva Constitución a través de un proceso de asamblea constituyente. Las otras 3, digamos, si bien son importantes, pero de aceptarse la pregunta de que si quiere que se escriba otra Constitución, puede tranquilamente ponerse estas preguntas dentro de una nueva Constitución, con lo cual es súper importante la que habla justamente sobre la voluntad del pueblo de hacer una constitución nueva. Ante eso, pues hay algunos elementos que siempre salen en el tiempo de elecciones y específicamente el más importante para mí es que la ciudadanía se acerque a las urnas con total conocimiento y el mayor conocimiento posible para que pueda decidir informadamente y coherentemente, pero sobre todo responsablemente, acerca de qué es lo que quiere a futuro en relación a las preguntas y sobre todo algo importante que a veces en estos momentos de constituyentes cuando se nos pregunta no reflexionamos y es que si ellos entienden o si la ciudadanía comprende que entrar en un proceso constituyente debería ser, al menos en teoría, entrar en un proceso de una nueva constitución que en teoría debería idealmente regir de aquí para siempre y debería ser escrita de tal forma que cualquiera que se siente a futuro en Carondelet pueda hacer uso de ella sin necesidad de cambiarla. Por eso es tan importante este proceso si es que tenemos el sí, ¿no es cierto? Así es. Bueno, es importante este proceso y usted ha advertido, Ruth, sobre los vacíos en el estatuto actual que podrían poner en riesgo la participación ciudadana y aunque, claro, las organizaciones civiles no pueden postular candidatos, sí podrían de alguna manera tener una participación activa dentro de este proceso. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo ve, bueno, estos riesgos que también existen, ¿no? Sí, bueno, para nosotros, usted comprenderá, yo tengo la deformación, una doble deformación, una deformación proveniente de sociedad civil y la experiencia de una organización como Participación Ciudadana, y la segunda deformación, entre comillas, la deformación académica, es decir,
También nosotros analizamos desde una visión académica el deber ser y cómo debería ser mejor, qué condiciones deberían ser las mejores. En ese sentido, sí es importante saber que no hay mucha apertura para que la participación ciudadana en sí, es decir, para que la ciudadanía organizada o no organizada se presente o presente propuestas o esté participando directamente, que en realidad en un siglo XXI, en una democracia del siglo XXI es lo ideal. Es decir, no nos olvidemos que la Constitución, una vez escrita, va a tener que ser aprobada en un referéndum aprobatorio y para eso es necesario que se cumplan algunos requisitos, entre ellos, y quizá el más importante, que la ciudadanía no solo entienda, sino se adhiera o se apropie de la Constitución que va a ser votada. Esto sucedió, por ejemplo, en Montecristi, más allá de que nos guste o no la Constitución de Montecristi, que estemos de acuerdo que hay que cambiarla. En Montecristi sucedió algo que fue bien interesante y que fue una presencia ciudadana, democrática, participativa, intensa. Y si bien es cierto, en determinado momento se criticó esa participación de tanta gente que fue, estuvo presente, visitó, fue recibida, creo yo que ese ejercicio de alguna manera ayudó para que la ciudadanía se apropie de la constituyente y tenga además, perdón, claro, de la constituyente y tenga además una constitución, la votación tan importante como fue en ese momento, en el 2009 o 2008. Y eso es importante y no hay que dejar de vista, porque si la ciudadanía llega a ver que no ha tenido participación o que es una constitución que ya está hecha, digo exagerando, o una constitución en la cual los términos o los temas no han sido socializados, porque la socialización en democracia de un contenido como la Constitución es bien importante, porque la Constitución marca, te da el marco, digamos, legal, el marco normativo, el marco claro sobre los cuales de derechos, de libertades, sobre el cual una nación se mueve. Y entonces es bien importante que la ciudadanía sienta que lo que la ciudadanía quisiera está reflejada ahí. Ahora bien, ¿por qué insisto también en el tema del voto responsable? Porque puede, al no participar la ciudadanía en la Constitución, puede darse un error, que eso también es a veces bien normal cuando se desconocen los temas, y es que la ciudadanía puede creer o puede tener unas amplias expectativas sobre lo que debería tener la Constitución y puede pensar, por ejemplo, de que una vez de que se aprueba la Constitución o la constituyente debería servir para inmediatamente generar plazas de trabajo, y eso, por ejemplo, no es así. Así es. Y así por el estilo. Y si las personas después sienten que no fueron recibidas, que no hubo participación sana y que además no les va finalmente a solucionar los problemas del día a día, puede ser que se genere una reacción de desapropiación, de alejamiento, y después podría ser una votación por el no, que después de tanto esfuerzo sería triste, después de tanto costo, no solamente el tema económico, sino el costo social, el costo político, el desgaste político del mandatario. Después de todos esos aspectos que conlleva una constituyente, podría ocurrir lo de Chile. Entonces hay que esperar, hay que evitar que eso suceda, y para evitar que eso suceda hay varias cosas que hay que corregir. Eso sería el peor escenario que podemos estar abocados los ecuatorianos, que después de un proceso largo, costoso, pues luego se diga no o no hay consensos. Entonces, ¿cómo evitamos aquello, doctora Rodi Hidalgo? Claro, hay algunas cosas y algunos tips, digamos, que es a través de los cuales se podría ir educando a la ciudadanía desde el principio. Y una de esas es cuán participativo vas a ser el momento de construir y escribir una nueva constitución. Ujú. Y el tema de cuán participativo no tiene necesariamente que ver con que la ciudadanía esté ahí discutiendo los temas, porque eso no es posible, obviamente. Pero sí, por ejemplo, sería interesante el que se abra y se dé apertura para recibir en comisión general, como pasó en Montecristi. O sea, yo estuve de vedora del proceso de Montecristi, puedo dar razón de eso. Y yo me acuerdo que en Montecristi afuera había filas y filas, cientos de gente que esperaba ser recibida, y todas finalmente eran recibidas. Por eso era una constituyente que se acababa a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, más allá de que podemos estar de acuerdo o no con el contenido final. Pero ese ejercicio, digamos, es interesante porque finalmente necesita la constituyente, es una constitución que no puede aprobarse casa adentro. Es decir, la ley es clara, la constitución es clara, las constituciones se aprueban
bajo la votación de los ciudadanos. Y para generar eso es importante que la ciudadanía vaya desde el principio adhiriéndose a este ejercicio democrático. Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre las restricciones a la circulación de carga pesada en la Ruta Viva y en la Simón Bolívar. Vamos con la nota. Justamente se conoció unas nuevas disposiciones del alcalde de Quito, que informó que en las próximas horas firmará una resolución para la restricción de circulación de vehículos pesados. De hecho, ya se anunciaron las restricciones de la circulación del transporte pesado entre las 6 de la mañana a las 10 de la mañana y las 16 horas a las 20 horas en la avenida Simón Bolívar y en la Ruta Viva. El alcalde anunció esta medida el martes como parte de 7 medidas para, ha dicho, contener los siniestros de tránsito, principalmente en estas arterias viales de la capital. El alcalde informó que firmó una resolución para esta restricción de la circulación de los vehículos pesados y bueno, el asunto es que en los últimos días hemos visto accidentes letales, accidentes horribles. De hecho, hay la cifra que hasta octubre de este año, sin contar con noviembre, se han registrado 3.252 accidentes de tránsito, con 2.063 personas lesionadas, 278 fallecidos. 278 son cifras de la AMT y de la Policía Nacional. Todos estos por siniestros de tránsito. Y los que involucran a vehículos de transporte pesado, como ocurrió hace pocos días en la Ruta Viva, representan un 5%. ¿Cómo ve estas medidas, Guillermo? Gracias por acompañarnos. Es horrible tener que hablar de pérdidas humanas por estos accidentes de tránsito. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo ve las medidas que recientemente anunció el alcalde de Quito? Bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos para hablar de ese tema que es tan importante. Buenos días, Verónica, Andrés. Miren, creo que es importante para saber si las medidas están bien tomadas, saber cuáles son las causas que originan los siniestros de tránsito y en especial en los que son de carga pesada. Y hemos podido determinar que las causas son el exceso de velocidad, la imprudencia e impericia del conductor, y la impericia no es otra cosa que no tener la idoneidad para poder conducir un vehículo, y la falta de control. Entonces, si es que estas son las causas, me pregunto yo, al cambiarles de horario a la circulación de estos vehículos, ¿vamos a cambiar la conducta de quien está detrás de un volante? ¿Vamos a garantizar que se va a reducir la velocidad? ¿O simplemente los siniestros, en vez de tenerlos a las 10 de la mañana o 12 del día, los vamos a tener de madrugada y en la noche? Y quizás con mayor velocidad inclusive. Entonces, el problema no está en el horario, el problema está en la conducta de quienes están detrás de un volante. Y justamente para modificar, para mitigar esa mala conducta que tienen las personas que están detrás de un volante, y en especial en este caso de los vehículos de carga pesada, es importante implementar lo que establece la norma, los controles a través de dispositivos telemáticos. La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial obliga desde el año 2008 que todos los vehículos de transporte público y comercial, en los que están incluidos los que estamos topando en esta entrevista, deben tener dispositivos que puedan controlar la velocidad, que puedan georreferenciar por dónde están yendo a través de GPS, que tengan tacógrafos digitales, que puedan recoger todas las incidencias de estos vehículos mientras se desplazan en su trayectoria, y todo esto trasladarlo a plataformas de control y gestión de transporte y tránsito de las autoridades competentes y controlarlos telemáticamente. Porque controlarlos teniendo un agente de tránsito detrás de cada camión o de cada bus o de cada vehículo es casi que imposible. Y por eso es que justamente la ley da estas alternativas. Además de que la propia Organización Mundial de la Salud, dentro de sus manuales para mitigar los siniestros de tránsito, sugiere y recomienda a los países implementar estos dispositivos. Y a esto hay que sumarles otro tipo de dispositivos que deben estar en vía, como son los radares que lastimosamente en nuestro país se eliminaron. Entonces, creo que por ahí va la solución desde el punto de vista de seguridad vial, y además, un comentario adicional, que esto va a generar una reacción en las operadoras, en las federaciones de transporte pesado y en la industria y en el comercio, porque al fin y al cabo se está restringiendo la productividad
de este sector que, industrial y comercial, que no tendría que tener, entre comillas, una relación sobre las medidas que son causadas por otros orígenes independientes de su sector. Entonces creo que a eso también habría que analizar y que no va a ser tan fácil implementar. Ahora, Guillermo, o sea, además del control de este cambio y estos horarios restrictivos para el transporte pesado, se ha anunciado, por ejemplo, puntos de control, aumentar los controles preventivos de velocidad, refuerzos también en la señalética, radares de velocidad preventivos, también, por ejemplo, que cada 30 minutos el municipio pondrá temas de interés utilizando vallas por 35 segundos, es decir, publicidad que eduque de alguna manera a la ciudadanía. Y también han dicho alianzas con bares y discotecas para implementar el conductor elegido. ¿Cómo vemos estas otras medidas? ¿Qué otras medidas usted le añadiría o qué está pasando? ¿Por qué hay tantos accidentes? Sobre todo en la Simón Bolívar y la Ruta Viva, que últimamente pues hemos visto accidentes atroces, múltiples y con pérdida de vidas humanas. Voy a empezar respondiendo por la última pregunta. La Simón Bolívar tiene 80,000 vehículos que circulan diariamente, de los cuales el 40% son vehículos semipesados y pesados de carga y de pasajeros. Es una vía periférica, consecuentemente el límite de velocidad en vehículos livianos de 90 kilómetros por hora y de vehículos pesados 70. Sin embargo, el promedio de velocidad registrada en esta vía, porque no hay controles ni operativos ni a través de radares, supera los 110 kilómetros por hora. El trazado vial en ciertas partes es totalmente sinuoso, donde se establece reducción de a 50 kilómetros por hora el límite de velocidad, que obviamente no se lo respeta, justamente por falta de estos controles. Entonces, se dan todos los ingredientes para que tengamos una alta siniestralidad. Cosa similar es en la Ruta Viva, en donde tenemos 60,000 vehículos que circulan por esta vía, con las mismas características de la Simón Bolívar. Entonces, esa es la razón del por qué se genera tanta siniestralidad. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el principio fundamental y universal para tener una seguridad vial adecuada o una movilidad segura? Primero, reconociendo que la seguridad vial no es una acción, sino es un resultado. ¿Resultado de qué? De la sumatoria de dos factores: la organización del transporte público y particular y el control y gestión del transporte y el tránsito. La sumatoria de estos dos factores nos da una movilidad segura, una seguridad vial adecuada. Y a este resultado hay que apuntalarlo con acciones efectivas a favor de ella, como son las capacitaciones, como son las campañas de seguridad vial, como son la publicidad a favor de la seguridad vial. Pero ¿qué pasa? Que si es que este resultado no está bien consolidado, las acciones que se tomen a favor de ella se diluyen inmediatamente en el tiempo. En Impacto Informativo, Catherine Herrera, experta en seguridad, habla sobre la cárcel del encuentro y de las masacres carcelarias. Bueno, a ver, estamos ante una crisis penitenciaria que lo venimos trayendo desde el año 2021, que tiene muchos factores, ¿no? Está el tema de hacinamiento, está la falta de una política pública de rehabilitación social, está el tema de que se dividió y se acabó, se trató de destruir el tema de institucionalidad. Fue muy mala idea el quitar ese ente rector específico a nivel de ministerio que estaba a cargo del sistema de rehabilitación social. No hemos tenido efectividad en cuanto a la inteligencia penitenciaria. No existe un presupuesto adecuado que te garantice, en primer lugar, un modelo de gestión del sistema penitenciario y, en segundo, acciones puntuales que ayuden a la rehabilitación y reinserción de la población penitenciaria, que te ayude a cortar ese ciclo de violencia. Y claro, pasamos en dos escenarios. Tú tenías al sistema carcelario, que era conocido como escuelas para actores delictivos, en donde aprendían distintas dinámicas a ser desde el año 2022, 23, 24, a ser grandes operadores de diferentes delitos del crimen organizado, que quiero decir que, y no solo de crimen organizado, sino también de economías propias de seguridad pública. Es desde las cárceles quienes les da como la columna vertebral para que puedan generar violencia, para que puedan tener control territorial externamente, extramuros, y que a pesar de las acciones tomadas o de una
mirada más bien securitista, militarista, no logra el Estado ecuatoriano tomar el control. Incluso se ha sumado a nuevos actores como la misma policía, como las Fuerzas Armadas, se ha dado un referéndum para que pueda actuar las Fuerzas Armadas. Recientemente se tomó la decisión de que el SNAI pase a formar parte del Ministerio del Interior, pero no se está atendiendo justamente lo urgente, se está atendiendo lo urgente, pero más no lo urgente necesario intrínseco, que es cómo yo puedo actuar y generar un modelo de gestión penitenciario dentro del Estado ecuatoriano que en primer lugar me ayuda a prevenir estos ciclos de violencia, segundo, que deje de operar para que sea de presencia de actores delictivos, que una inteligencia penitenciaria se pueda elevar a nivel de inteligencia estratégica y ésta se pueda elevar a políticas públicas que puedan dar sostenibilidad a las acciones que está realizando el eje de seguridad o incluso mismo de defensa, ¿no? Y que por otra parte garantice una política pública que esté embarcado en cuanto a presupuesto, qué acciones, el tiempo, un modelo de reinserción, lecciones aprendidas. Y con esto tú tienes el resultado de que sí, O sea, estamos ante esto un es país que básico no para es que no se una respuesta. repitan estos problemas como el del fin de semana, porque me temo mucho que la represalia es lo que se viene, ¿no? La versión que ha sido dada a conocer por primicias era que los 27 cadáveres pertenecían a los lobos, es decir, asesinados por los Saobox. En algún momento vamos a tener una vendetta. A ver, pero debemos ver más allá. Tú tienes una población penitenciaria en donde tienes personas que están por delitos menores, personas que aún están esperando una sentencia, personas que tal vez pueden ser inocentes, pero que no son judicializados, personas que son considerados de alta peligrosidad, personas que son violadores, que han matado, forman parte de sicariato, otras personas que han realizado delitos políticos, pero también de lavado de activos, corrupción, etcétera. O sea, tienes tanta diversidad de personas privadas de libertad puestos en una sola, en donde no hay esa clasificación, en donde no hay esa diferencialización por tipo de delito y por nivel de peligrosidad. Cuando nosotros hablamos y decimos que todas las personas que han muerto, todas las personas que están ahí necesariamente pertenecen a estructuras del crimen organizado como los lobos o los choneros o los tuguerones, etc., estamos descuidando esa otra realidad. Y es ahí en donde estándares internacionales te menciona que justamente debe existir esa clasificación, debe existir esa diferenciación. Y eso te produce que, claro, ¿por qué se sucedió cosas como la del fin de semana en Machala? Pues en primer lugar por un tema de disputa territorial. ¿Qué pasa en Machala? En Machala se está incrementando potencialmente el tema de extorsiones, vacunas, y claro, esa dinámica que son delitos propios de seguridad pública son los que te da la mayor renta en cuanto a economías para la logística, compra de armamentos y pagos de militantes. Si tú tienes el control de esas economías informales, secuestro, vacunas, extorsiones, territorial en las calles, tienes que en primer lugar tener el control dentro de la cárcel, porque desde la cárcel se planea, se paga y se dispone cómo generar esta gobernanza criminal. Y por supuesto, va a existir estas guerras, estos enfrentamientos, estas disputas territoriales. Sí a la Constituyente, artículo de Hernán Pérez Luz publicado en diario El Universo. A pesar de todos los riesgos que han sido anotados por algunos, a pesar de toda la incertidumbre que siempre acompaña a procesos como estos, pese a todas las repercusiones que vamos a tener en los próximos meses en términos de incertezas y no obstante las posibles frustraciones que podamos llevarnos más adelante, aún así, creo que la convocatoria a una asamblea constituyente hecha por el presidente Daniel Noboa para elaborar una nueva ley suprema es una oportunidad que no debemos perder. Cierto es que en la actual coyuntura esta convocatoria puede tener efectos no deseados, como podría en este caso ser el de revitalizar al correísmo, una de las plagas más nefastas que ha azotado a nuestro país. Pero tampoco ello es un hecho cierto y menos inevitable. Ese grado de incertidumbre es propio de las democracias, por más encuestas que se hagan y se manipulen. Al final,
Es el ciudadano el que decide, el artífice de sus errores o aciertos. La aprobación de una nueva constitución es un imperativo que venimos muchos ecuatorianos reclamando desde hace algún tiempo. Sin embargo, la necedad, ignorancia y los intereses de muchos de nuestros líderes no la han permitido. Ni siquiera facilitaron que al menos introduzcan reformas parciales. En 2021, por ejemplo, con el respaldo de casi 300.000 firmas, presentamos a un grupo de ciudadanos un paquete de reformas estructurales a la Asamblea Nacional para mejorar la gobernabilidad, proyecto que fue simplemente archivado sin haber sido debatido seriamente. Ha habido otros intentos aquí y allá de introducir enmiendas constitucionales, unos fallidos, otros con éxito, pero en general, ya sea por la rigidez que tiene la actual Constitución para ser reformada o por la miopía de muchos de nuestros políticos, lo cierto es que el país ha llegado al punto de enfrentar una salida compleja como es la de una asamblea constituyente. Ya lo hemos anotado antes, la actual Constitución nació con el virus de su propia destrucción. Sus autores plasmaron en ella su plan de gobierno y su visión particular de la sociedad ecuatoriana. La euforia de su triunfo electoral los llevó a ver en la Constitución una suerte de trofeo político y no un andamiaje democrático. Vieron en la Constituyente una oportunidad para imponernos no solo su visión ideológica, sino inclusive la forma de vida que debíamos abrazar. Y terminaron construyendo la dictadura de un narcisista corrupto. Siguieron de esta forma las huellas de muchos experimentos colectivistas fracasados de derecha o izquierda. El Ecuador no se merece que la próxima constituyente incurra ni en los errores de Montecristi ni en los aquellos anteriores al 2008. Una frustración más sería imperdonable. El país necesita de transformaciones serias y no cosméticas, imaginativas y a la vez prudentes, tanto en su sistema político como judicial. El bloqueo político y la corrupción judicial son probablemente los grandes desafíos que debemos enfrentar. Sin una respuesta honesta a estos problemas, no habrá economía que despegue, inversión que venga, crecimiento que se sostenga o justicia social que florezca. De fracasar en este nuevo intento constituyente, pronto estaremos los ecuatorianos como Sísifo, viendo la forma de volver a subir por la pendiente que una vez creíamos haberla vencido. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en diario El Universo. Luz al final del túnel o un tren que viene de frente. Simón Espinosa Cordero. Ecuador enfrenta un acto de restauración moral del Estado y de responsabilidad cívica sin precedentes, la consulta popular presidencial del próximo domingo. Su propósito es claro: aprobar, entre otras propuestas, la convocatoria a una constituyente que cierre una era de oprobio y prepare al país para liberarse del sangriento crimen organizado. En lo moral, el presidente trata de revertir la alquimia mafiosa mediante la cual la corrupción se disfrazó de causa política, el delito se convirtió en bandera ideológica y los corruptos fueron elevados a la amarilla condición de víctimas y héroes nacionales. En lo cívico, el desafío consiste en volver viable, mediante la Asamblea Constituyente, la concepción de una doctrina constitucional de excepción que desemboque en una nueva carta, una constitución que en materia de defensa nacional abandone el formalismo estéril del texto vigente y erija una orden jurídico apta para una guerra de otra naturaleza, la lucha contra el poder criminal, nacional y transnacional que ha corroído las bases mismas del Estado y la sociedad. Recuérdese la pelea entre el joven David, judío, y el gigante filisteo Goliat. No existe antecedente histórico en el mundo. Ninguna constitución ha debido reconstruir la soberanía desde dentro del crimen. Las constituciones nacidas de guerras, invasiones o dictaduras enfrentaron enemigos visibles. Esta debe responder a uno que se mimetiza con el poder y lo suplanta, que actúa con ventaja desde la clandestinidad. El crimen organizado no necesita conquistar al Estado, lo parasita. Opera sin rostro, sin responsabilidad pública y con recursos ilimitados. Posee el tiempo, la iniciativa y la oscuridad. Así pues, la inteligencia constituyente no puede agotarse en la copia de lo vivido, en las notas de archivo, ni en la inteligencia artificial.
El Ecuador debe crear mecanismos de defensa novedosos frente a una catástrofe sin antecedentes, la disolución del Estado por infiltración criminal irresistible. Este es un trance de certezas, no de medias verdades. El principio de necesidad se configura cuando una acción se vuelve indispensable para alcanzar un fin legítimo, y con mayor razón cuando ese fin es la supervivencia misma del Estado. En el caso ecuatoriano no hay otro medio legítimo ni eficaz para enfrentar una amenaza que ha desbordado los límites del derecho común que el ejercicio de poderes excepcionales para garantizar la continuidad de la República y evitar que sucumba en su propia pero ineficaz legalidad. Entonces se torna imperativo construir una doctrina real de seguridad nacional que inspire la nueva Constitución, teniendo como piedra angular el estado de excepción, régimen mediante el cual, ante amenazas internas o externas que desbordan la legislación ordinaria, se asumen poderes superiores y temporales para preservar la integridad de la nación y del Estado. En el Ecuador actual, esta figura, por la forma en que está concebida y es utilizada, es insuficiente para la defensa nacional. Por lo tanto, en el orden de esta idea se plantea, por ejemplo, independizar dentro del mencionado régimen de excepción las causales de naturaleza distinta a las demás, guerra externa y conflicto armado interno. No son desórdenes comunes, sino rupturas profundas del Estado, que exigen un marco constitucional y legal propio y extraordinario. Es decir, que un estado de excepción de guerra debe estar diferenciado en fondo y forma de una conmoción nacional o de un desastre natural, con facultades amplias para activar protocolos de guerra y normativas penales de excepción. Lo propuesto, con respecto a las posiciones más lúcidas de quienes intervienen en este proceso crucial, busca en último término evitar que el Ecuador siga en la condena de Sísifo, reconstruyendo de manera recurrente lo que el mismo sistema vuelve a derribar. Simón Espinosa Cordero. La seguridad en el mundo, incluida la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio, será el tema central de los 2 días de reuniones que mantendrán en Canadá los ministros de Asuntos Exteriores del G7, que comenzaron con una cena de trabajo el martes por la noche. La reunión también se verá afectada por las tensiones entre Estados Unidos y la mayoría de sus aliados, incluido su vecino del norte, en torno a los aranceles y a la política exterior del presidente Donald Trump. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores canadiense subrayó la necesidad de mantener la unidad bajo cualquier circunstancia, tanto si surgen discrepancias políticas como económicas. La agenda del miércoles no solo se centrará en el mantenimiento del alto el fuego en Gaza y en poner fin cuanto antes a la guerra en Ucrania, sino que también abordará el acceso a materias primas críticas, la seguridad energética y la estabilidad económica mundial. Las relaciones de Canadá con Europa se han estrechado desde el inicio de la presidencia de Donald Trump. Ambas partes reclaman una política más firme respecto a Ucrania y a la guerra entre Hamás e Israel, al tiempo que reconocen los esfuerzos del presidente estadounidense por consolidar la paz. En la actual reunión del G7 también se abordará la situación en Haití, así como otra cuestión que es prioritaria para Canadá, la seguridad en el Ártico. En Pekín, el rey Felipe VI y el presidente Xi Jinping han reafirmado la relación de confianza entre España y China. Sin embargo, el viaje ha estado envuelto en controversia. La ofrenda floral en la plaza de Tiananmen, escenario de las protestas de 1989 y un tema tabú en China, se ha convertido en el centro de las críticas. Este gesto, aunque parte del protocolo, no es obligatorio y fue interpretado por observadores como una clara deferencia hacia el régimen de Xi. Xi calificó a Felipe VI como un buen amigo del pueblo chino, proponiendo fortalecer la asociación estratégica integral en un contexto internacional complejo. Felipe VI recordó los lazos construidos desde 1978. El encuentro culminó con la firma de 10 acuerdos bilaterales en economía, cultura y tecnología, incluyendo un acuerdo para facilitar el acceso de empresas españolas al mercado chino. Este movimiento busca posicionar a España como interlocutor privilegiado en la Unión Europea, pero ha generado rechazo en Bruselas, donde se ve como una iniciativa excesivamente autónoma con una marcada carga geopolítica al margen de la estrategia comunitaria.
Las nuevas tecnologías y las amenazas híbridas cada vez más frecuentes desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania han planteado nuevos retos a las autoridades de los Estados miembros europeos. El tema fue el centro de atención en la cumbre web de este año en Lisboa, donde se debatió cómo construir el llamado sistema inmunitario digital para Europa. Para la autoridad judicial portuguesa, la clave es la cooperación entre los distintos Estados miembros, sin olvidar la innovación. Entre otras cosas, porque los riesgos a menudo se perciben en distintos países. Estamos todos a trabalhar em conjunto para perceber de uma forma global quais são essas ameaças. E a ameaça que nós possamos sentir em Portugal provavelmente não é só em Portugal, também na Alemanha, na França, nos países nórdicos, onde quer que seja. La digitalización de los procesos, que también está ocurriendo a nivel de las autoridades europeas, también requiere más atención. O facto das entidades estarem mais conectadas traz-nos, por um lado, risco também conectado, porque quando há incidente num determinado ponto, muito naturalmente ele terá repercussões noutras fases da cadeia, se podemos assim falar. Quando resolve o problema, também resolve o problema de uma dimensão maior. Otra forma de abordar el problema podría ser invertir en la autonomía estratégica de Europa. Esse investimento que a Europa faz em tecnologia tem que ser maximizado, tem que se traduzir em soluções europeias também. Eu não digo que é fechar a Europa do ponto de vista tecnológico, isto não acontece, mas é reduzir realmente a dependência que temos. E nós na Europa temos muita capacidade tecnológica, temos cérebros brilhantes, temos universidades de topo. Então eu acho que estamos no caminho certo para conseguir essa autonomia estratégica que nos torne mais fortes e menos vulneráveis aos ataques do exterior. Num mundo cada vez mais tecnológico, a cibersegurança passou a estar entre as principais preocupações dos países europeus. Cabe agora também às autoridades nacionais atuar de modo a ajudar a construir o sistema imunitário digital da Europa. Emma Gil Pires para a Euronews na Web Summit em Lisboa. Venezuela inició este martes amplios ejercicios militares con el objetivo de salvaguardar su espacio aéreo ante posibles agresiones extranjeras. Aproximadamente 200.000 miembros de las Fuerzas Armadas, milicias, policías y líderes comunitarios afiliados al gobierno de Nicolás Maduro participarán en los ejercicios, que continuarán hasta el miércoles en todo el país. Se producen en medio de una creciente tensión con Estados Unidos tras la orden de la administración Trump de enviar buques de guerra a aguas caribeñas cercanas a Venezuela. Estados Unidos ha atacado en los últimos meses varios barcos en el Caribe a los que acusa de ser buques de narcotráfico. El último fue anunciado por el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, que se saldó con 6 muertos en 2 barcos del Pacífico Oriental. Al menos 75 personas han muerto en los 19 ataques llevados a cabo desde que la administración Trump lanzó una ofensiva antidroga en aguas sudamericanas. Así que bueno, se trata de eso. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.